Bien, entonces continuamos con esta quinta clase del curso de desarrollo web, módulo 3. Estamos, la anterior vez ya habíamos hecho parte del CRUD, de solamente un ítem que es productos. Bueno, vamos a ingresar y tenemos nuestro menú. Vamos a productos y este es el menú de productos. Pueden darle más estilismo con CSS si gustan, pero lo dejamos de forma básica. Hemos hecho el de registro y el de listar. Bueno, vámonos aquí donde es listar, que nos faltaban dos opciones del CRUD. Habíamos hecho la creación y la vista, o sea, la opción de ver, de listar los productos. Bueno, nos faltan las dos opciones, que es eliminar y editar. O sea, parte del CRUD, que es update, de editar, y delete, de eliminar. Bueno, son dos partes básicas, dos funciones más básicas que nos faltan. Y después vamos a agregarle alguna que otra función propia del sistema. Normalmente tienen que entender que cuando se fabrica un sistema, la mayor parte de los ítems cumplen el CRUD, y con eso ya tienen hecho como el 60-70% de la aplicación. El otro 30 o 40% ya son funcionalidades propias que caracterizan a cada aplicación. Es lo que ya lo hace distinto. ¿Por qué es una aplicación distinta de otra? ¿En objetivo a qué? ¿A qué temática? Pues lo básico, como les digo, siempre aparece, es siempre en aprender el CRUD. A partir de ahí ya es cuestión de imaginación el cómo desarrollamos cada aplicación. Vamos con lo primero, que es eliminar, es lo más fácil. Bueno, para ello nosotros entramos al código, que es la lista de los productos. Como pueden ver, aquí tenemos pues el editar y el eliminar. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que cuando le demos un clic a este botón eliminar, automáticamente se redirija a un archivo que elimine automáticamente un ID. Pero para saber qué registro debe eliminar, puesto que si le doy aquí, debe eliminar este registro, si le doy aquí, debe eliminar este registro, pues hay que llevar el ID correspondiente de cada registro aquí en cada botón. Bueno, entonces lo vamos a llevar en el anchor. Primero que nada hay que indicar a qué archivo es que qué archivo es que es que se va a llevar. Bien, va a ser el archivo llamado eliminar producto .php, y vamos a llevarle por get, o sea, por URL, el ID. Una forma de enviar datos a través de PHP es aparte del post, que es cuando enviamos un formulario entero, o sea, los datos de un formulario entero. El otro modo sería por get, que es por URL, es decir, cuando enviamos a un archivo, a partir de la ruta que está aquí, enviamos datos también. Eso lo hacemos cuando enviamos uno o dos, quizás hasta tres datos máximo, pero más que eso, no es recomendable. De que se puede hacer, pero no tiene sentido, o sea, es más, se complica uno más. Para eso están el post, enviarlo por post. Pues vamos a enviar aquí, primero que nada hay que poner el símbolo de interrogación indicando que vamos a enviar una variable por get, o sea, por URL. Después hay que poner el nombre de la variable, en este caso voy a poner ID, que va a ser igual, y seguidamente hay que indicarle el valor de ese ID, o sea, de esa variable. Bueno, el valor va a ser el, el ID del producto, que como sabemos es este arreglo. Sabemos que obtenemos todos los datos de los registros que hay en nuestro sistema. El while lo recorre y está casado en productos, es decir, se transforma en un arreglo asociativo con un índice numérico en el que, pues, ahora se llama producto, y producto captura con sus índices numéricos cada
columna, cada campo de esta tabla, repito, como ya lo vimos la clase pasada. Cada uno de estos lo transforma y lo asocia con un arreglo llamado producto. Y cada uno de estos es, pues, un arreglo asociativo. O sea, un arreglo, perdón, un índice numérico. Para el producto, para el ID del producto, su índice estaría en el 0, porque debemos contar a partir del 0, como cualquier arreglo. Entonces, el ID, este producto en el índice 0, equivale al valor del ID de cada producto, de cada registro. Lo mismo hacemos para editar. Pueden copiar todo esto tal cual en el botón, en el anchor del botón editar, pero vamos a cambiarle el nombre a qué archivo va a ir. En este caso no va a ser el eliminar producto, sino editar producto. Igual enviamos el ID. Eso es porque necesitamos especificar el ID del registro que queremos actualizar. Y este ID es único, no se repite. Por en tanto voy a enviar, si quiero actualizar o eliminar este registro, pues tengo que enviarle este ID o este otro ID, dependiendo cuál. Bien, pueden comprobar de que se está comportando de esta manera si yo le doy un clic derecho, tanto donde dice editar o eliminar, y le doy a inspeccionar. Puedo ver que aquí en editar, pues me aparece como ID igual a 1, que es llave inglesa, es equivalente a su ID, a 1. Si le doy en editar, pues aquí al segundo, el destornillador estrella, puedo ver que su ID es 2, como ven, cada botón está casado correspondientemente con el ID del registro que está a su lado. Eso es gracias al que el while sí lo está recorriendo. Lo mismo es para editar como para eliminar, así que nada, procedemos ya a crear este archivo eliminar producto dentro de la carpeta pues producto, porque estamos indicando que es un archivo hermano. Bien, lo que vamos a hacer aquí es algo muy simple, pues, cuanto se refiere a eliminar producto. Primero que nada, vamos a abrir PHP, obviamente, porque necesitamos PHP, si no, no tiene caso. Y vamos a requerir el archivo de conexión, y eso lo hacemos con un require once connection. O sea, sabemos que si intentamos requerir un archivo desde el archivo eliminar producto, pues tengan en cuenta que la conexión está un directorio arriba, entonces tenemos que escalar un directorio y ahí requerir el archivo conexión.php. Con eso ya podemos utilizar todo lo que conlleva conexión. Lo necesitamos. Ahora aquí vamos a recuperar, pero por get el dato este que está desde el listar producto. Si recuerden que la variable con la que yo estoy enviando este valor, que es el ID del producto, se llama ID. Entonces, para recuperar por URL, fíjense lo que pasa cuando si yo le doy un clic aquí y le doy en eliminar, bueno, viaja al archivo eliminar producto y justamente con una variable llamada ID. No necesariamente tiene que estar escrita así la variable. De ya al ponerle signo de interrogación, esto ya es una variable. Y un nombre también. Es como el name en post, como si lo estuviéramos enviando por post, pero por get. Lo vamos a recuperar. Y decimos que su valor es 2. Entonces, cuando llegue a este archivo, vamos a recuperar este apartado, este valor. Para recuperar este valor, tenemos que indicar este nombre. Pues, y eso lo hacemos recuperamos con get. Decimos pues, que por get recupere ese valor que tiene el nombre de variable o identificativo ID. Y lo vamos a asociar, obviamente, a una variable. O sea, estamos capturando el valor y lo almacenamos en una variable. Esto para que no sea más fácil el uso en la consulta. Ahora si consultamos un MySQL query, ya sabemos que recibe como argumento la conexión, el conectador. Que eso gracias a conexión se está sirviendo.
Y aquí hacemos la consulta de ML. Recuerden las consultas de ML que tenemos, no es de DL, no estamos configurando ni tampoco definiendo la estructura de nuestra base de datos. Ya lo hacemos al crear tablas, al decir si va a ser entero, si va a ser string, etc. DML es que ya manipulamos la información. Entonces, una consulta DML es el delete. Y decimos, pues, delete. Sea en mayúsculas o minúsculas, no hay problema. Delete from. Estamos diciendo que borre de la tabla producto. Ok. Estamos diciendo que de esta tabla producto borre, hacemos un delete, ojo, también pueden ver la consulta de borrado, pues si ustedes le dan un clic aquí, se les va a aparecer la consulta aquí arriba. Pero ojo, si ustedes le meten así de secas esta consulta tal cual como está, va a borrarles, pero va a borrarles todos los registros. Por eso tienen que ser especificativos con una cláusula llamada where, diciendo que dónde van a borrar de la tabla producto, pero donde el ID producto sea igual, ojo, ahí está. Si no le meten este where, les borra todo y están especificando que van a borrar cualquier registro donde el ID del producto, o sea, siempre y cuando el ID del producto sea igual al ID que ustedes están recuperando aquí arriba. Por eso era necesario enviar el ID. Que si no, pues le borra todo. Sí, que si no ponen un where, ya está. Bueno, seguido a eso, lo más lógico es que cuando nosotros ya, recuerden, hacemos una consulta a la base de datos. Si es una consulta para obtener información, hay que liberar la memoria, pero si es una consulta para dar una orden y se queda en la base de datos, porque al hacer un delete no es que están trayendo no están trayendo información como el select. El select les trae información. De hecho, el listar producto, esto es un select. Bien. Si ustedes hacen esto de emitir una orden y se queda ahí, no están trayendo nada, no están rescatando nada de la base de datos, solo están emitiendo, diciendo lo que se va a hacer. En ese caso, lo que deben hacer ya es cerrar la conexión con un MySQL y query close. Eh, Tienen que cerrar, pues, el que se esté encargando de abrir la conexión, que es este mismo conectador. El conectador es quien tiene el script o los parámetros para conectarse a la base de datos. Este mismo hay que cerrarlo, porque si no, ya, bueno, es cuestión de seguridad. Puede estar susceptible a ataques. Luego vamos a decirle, una vez hecho este script, hay scripts más complejos que pueden hacerlo con un try catch, que eso lo que hace es capturar un error en caso hubiese algún error y pueden hacer que les devuelva algún mensaje si existiese un error. Yo lo hago así de sencillo, a secas, y por esto que si no funciona, no funciona. Vamos a decirle que después se relocalice al archivo anterior, que es listar producto. Entonces, location, listar producto. .php. Ya hecho esto, se vuelve aquí a listar producto. Automáticamente va a volver aquí. O sea, va a ser el envío tan rápido porque el sistema es tan ligero, porque está hecho literalmente con código nativo, que no van a notar diferencia como si nada pasara. Fíjense, yo voy a intentar eliminar esto. Y ya está, se eliminó, pero ha habido una recarga en unos breves segundos. Bueno, menos que un segundo, diría yo, en unos milisegundos. Y ese es el proceso en el que ha viajado a este archivo. Eliminar producto y después ha terminado volviendo a listar producto según esta orden en la línea 10. Ahora, eso es la cuestión en cuanto a eliminar. Eso es todo lo que hay que hacer. Pueden adornarlo más, pueden añadir script, pueden hacer que les despliegue una ventana para decir, hey, realmente quieres eliminar, estás seguro, o cosas así. Pero a ver, así de sencillo, va, suficiente. De momento. Claro, en niveles más avanzados no es conveniente que sea así de directo. El usuario puede cometer errores
que ni siquiera los nota. Mejor siempre una ventana intermediaria. De hecho, esas ventanas intermediarias de anuncios, de, de advertencias, es lo que se ha creado precisamente por los errores humanos. Vámonos con la edición. Para editar producto hacemos lo mismo. Creamos el archivo, el producto, porque es un archivo hermano. Y aquí en cuanto a editar producto, de hecho vamos a hacer que en vez de que va a hacer dos acciones aquí. Recuerden que cuando hemos registrado, tenemos el formulario de registro y aparte tenemos el archivo que en realidad registra. Son dos archivos. ¿Por qué estamos utilizando el estilo por procedimientos? Por lo tanto, vamos a hacer que en vez de que vaya directamente del archivo, primero vaya a un archivo intermediario que es el formulario de editar producto. Entonces vamos a crearnos este formulario también. Formulario de editar producto.php. Ahora, este sí es el que vamos a trabajar antes del editar producto. Este es el que va a llevar el archivo que va a capturar toda la información del producto. Para esto vamos a tomar como ejemplo, porque es prácticamente muy parecido al archivo de registro producto, al formulario de registro producto. Así que me capturo todo lo que hay aquí. Así es, todo. Tal cual, el header, el footer, etc. La diferencia es que aquí como acción para editar esto, va a llevarme al formulario de edición producto. Edit producto o editar producto. Ya, este archivo que lo tengo aquí pendiente de momento. Ahora, antes, cuando está incluyendo el header, vamos a aprovechar este apartado de este espacio PHP para hacer que capture también y de igual manera, como lo he hecho en eliminar producto, el ID del producto y también la conexión, ambos. Que capture. O sea, que requiera la conexión porque la necesitamos y el ID del producto. Después de esto vamos a hacer que nos muestre toda la información del producto que tenga este ID. Eso lo hacemos pues con una consulta aquí. Vamos a aprovechar que ya hemos capturado el ID y aquí abajo vamos a hacer que consulte el producto. Vamos a en una variable llamada producto SQL y va a ser igual a MySQL. Consultamos, vamos a hacer una consulta normal, que es un select. Quiero ver todo de la tabla producto, select from producto. Y aquí, si tiramos esto, nos va a devolver varios registros. Pero si queremos ser específicos, hay que indicar un ID. Por eso el ID es importante porque distingue cualquier producto de cualquier otro, un registro de otro. No ningún registro tiene el mismo ID. Por eso se llaman llaves primarias. Ponemos la cláusula where, diciendo que queremos ver todo del producto, de la tabla producto, donde el ID producto sea igual pues al ID que estamos capturando. Es este. Bien, déjenme verificar, creo que en header ya teníamos incluido la conexión. Sí, tenemos incluido la conexión, no hace falta colocarla aquí. De hecho, pues, podemos comentarlo y enseguida lo borramos, comprobando esto. Bueno, ahora vamos a ver el producto. Vamos a incluir, como esto ya nos está capturando la información, vamos a transformarlo en arreglo, eso obligatoriamente, para poder hacerlo visualizado. Producto igual a MySQL, fetch, en este caso row, porque es solamente un registro lo que nos está trayendo y lo que vamos a transformar es este producto SQL. Ups. Hecho esto, comprobemos simplemente de esta manera. Actualizamos aquí, vamos a irnos a editar. Y ven que no sucede nada todavía. Eso quiere decir que está yendo a editar. Perdón, está viajando al de esto, de actualizarlo. Voy a hacer guardar los cambios.
Vamos a darle en editar y ahí está formulario editar producto. No sucede nada y eso es que todo está correcto hasta aquí. Si no, nos daría algún error, o sea que esta conexión no es necesaria. Porque ya el header lo tiene, ya tiene el archivo conexión. Ahora, como ya está capturando toda la información, y si quieren comprobar si de verdad está capturando toda la información, pues ponen un bar dump, el producto. Esto para rastrear si ha habido algún error, porque esto ya lo transforma en un arreglo. Actualizan aquí y ven que aquí está toda la información. Ahora solo hay que llevarlo aquí a estos campos. Para eso cada input tiene un atributo llamado value, donde podemos nosotros predeterminar el valor que va a estar por defecto cuando se abra este archivo, este formulario. Bueno, ahí pueden ver que están en sus asociativos correspondientes, cada valor. Pueden ver la base de datos o podrían guardarse todo esto. Verlo en un blog de notas para ubicarse mejor. Y ver cómo se ve en realidad. Ya pude mostrarles en otra ocasión. Ahí está su índice, su valor, qué tipo de dato es cadena, etc. Bien. Entonces, la descripción del producto, como podemos ver, está en índice 2 o lo equivalente aquí, 0, 1, en índice 1, o sea, con índice 1, perdón, dicho ahí está. El índice 2 empieza aquí y termina aquí. Y vamos a decirle que pues como valor se vea ese dato. Imprimimos con un eco producto en el índice 1. Y de nuevo actualizamos. Pueden ver que ya automáticamente lleva pues, la descripción. Aquí ustedes pueden elegir si quieren que ese archivo sea editable o no para el usuario o que solamente se vea poniendo el atributo read only. Y esto ya está anulado. Como ven, yo no puedo escribir ahí. De hecho, el color gris me remarca que solo es de solo lectura. Bueno, nosotros vamos a hacer que sea posible editar cualquier dato. Si hay algún dato que no quisiéramos que sea editable, pues lo colocamos ahí. Por ejemplo, si manejamos códigos de productos. Yo no estoy manejando códigos de productos, así que para mí cualquier cosa de estas puede ser editable. Entonces vamos copiando este value para todos los inputs. Solamente voy a ir cambiándole el índice. Ups, con eso es suficiente. Guardar no. Bien, decíamos que categoría 0, 1, 2 está en el índice 2. Después precio está en el índice 3. Mejor siempre ir contando. Claro que yo los hice en orden correlativo, tal cual. Marca seguramente va a estar en el índice 4. Proveedor índice 5. Y bueno, en cuanto a la imagen, fíjense que aquí dice un input tipo file. Bueno, la imagen va de la siguiente manera. Y si yo intento ver esto, fíjense, no me parece aquí la imagen. Porque obviamente este es un controlador que solamente me está mostrando
el dato, es decir, el dato que se encuentra aquí en mi base de datos, ¿no? Es decir, el string de información. Bien. Este input de por sí no puede mostrarme una imagen. Ya hemos visto que lo único que sí me muestra imagen es el apartado imagen, o sea, el elemento imagen de HTML, IMG. Bueno, entonces vamos a descartar esta imagen. De poder hacer la edición, se puede hacer la edición, pero es un proceso que hasta que no lleguemos a JavaScript nos va a complicar más el hacerlo. De momento lo pausamos, lo detenemos. Por lo tanto, si yo actualizo, ya se muestra de esta manera. Ahora, para que no se vea tan mal este botón de guardar, ustedes pueden acomodarlo. Fíjense que aquí está una columna, aquí está otra columna. Pueden acomodar este input, pues, dentro de otro div o dentro de otra fila. De la siguiente manera. Vamos a este div. Sin salir del formulario, eso es importante. Pueden colocarlo aquí debajo de la columna. Colocan un div de tipo de clase row. Recuerden que estas clases ya las hemos hecho en el módulo pasado. Aquí colocamos pues un div clase all 50. Duplicamos. Y aquí en este call dejamos el guardar. Bueno, se va a ver de esta manera. Ups, se está yendo a otro apartado. Oh, ya, porque esto es un row. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Está viendo de esta manera. La clase row hace que todos sus elementos sean un flex. Se comporten como flex. Entonces lo que podemos hacer es que este formulario encerrar el formulario, lo que está dentro del formulario en una clase row también. Tanto este div como este otro div. Esto lo vamos a quitar como row. Ya estamos. Formulario, el apartado y va aquí. Se pone guardar. Este cancelar también lo vamos a llevar aquí abajo. Entonces le he quitado la clase row a mi formulario. He creado un div row para encerrar primero que nada estas dos columnas. Después de eso me he creado otro separador, clase row. Bueno, el primero voy a poner el botón de cancelar para que estén alineados y en el segundo el botón de guardar. Coloco esto para que, bueno, para que parezca más estético, simplemente para eso. He manipulado un poco el HTML. Ahora, si yo quisiera cancelar, pues tengo que hacer que este input me lleve atrás, nada más, vaya atrás. Yo doy en cancelar. Fíjense que lo que está haciendo esto en realidad no hace nada. Bueno, yo tengo que hacer que este input tenga una acción, es decir, me lleve para atrás.
Hay varias formas de hacerlo. Una es con JavaScript, otra es con un Anchor, pero bueno. Y lo que podemos hacer es que este botón se ejecute de esta manera, es decir, ponerle un evento one click. Todos los botones pueden tener un evento one click. Le vamos a decir que sea un history punto back, o sea que vuelva hacia atrás. Tengamos en cuenta que esto es netamente JavaScript, pero enseguida ya veremos cómo es JavaScript. Ya está, vuelve a listar producto. Esa es una manera de hacerlo, con el botón que tenemos aquí. La otra era con un anchor también que indica que vaya de nuevo atrás. Con esto va a ser suficiente. Entonces, este es un pequeño código que es útil. Simplemente hace que vuelva atrás, atrás de donde ya estaba. Cuando nosotros hemos llegado aquí para editar este avanzado, entonces se guarda un historial de rutas, o sea, de dónde avanzamos, a dónde nos redirigimos. Con el cancelar volvemos atrás, porque casualmente hemos avanzado de listar producto. Si nosotros hubiésemos avanzado desde de otro apartado a la opción de editar, entonces volvería hacia otro apartado, no a listar producto. No es, ojo, esto no es que está volviendo, no es que especifica que va a volver aquí a listar producto, sino que está volviendo atrás y atrás era listar producto. Por eso repito, si nosotros estuviésemos en editar, pero a partir de otro archivo, entonces volvería a ese archivo también. Si fuera ventas, ingresos, etcétera. Porque está solicitando volver atrás. Tengamos en cuenta eso, solo por mera curiosidad. Ahora, lo importante es que el submit esté dentro del form, si no, no va a funcionar la actualización. Bueno, aquí ya prácticamente es el mismo proceso que el de registrar producto, porque le vamos a enviar valores predeterminados o valores que ya estén aquí. Es decir, gracias al value se predeterminan los valores. Aquí se muestran. Y cuando hacemos el submit, captura los valores que están aquí, sea que escribamos nuevos, o sea que sean los predeterminados. Bueno, la cosa es que captura los valores que estén en estos cuadros de texto y lo envía a registrar. Otra vez. En este caso no registrar, sino actualizar. Así que para hacer la actualización también necesitamos llevar, o sea, hacer viajar otra vez el ID. Eso lo hacemos siempre por URL porque decimos que con el action viaje a un archivo. Y aquí de nuevo vamos a decirle que lleve el ID. Ya lo hemos usado, hemos capturado la información, pero de nuevo quiero que viaje otra vez el ID. Porque lo voy a necesitar en el archivo formulario editar productos y que el cual lo va a capturar por URL mediante el método get. Y yo digo entonces ID es igual al ID que está aquí. Bien, vamos a irnos al formulario editar producto. Perdón, no es el formulario editar producto, sino es en este caso editar producto, nada más. Ahí es donde tiene que irse. Y aquí vamos a capturar el ID que se está enviando. Así que agarramos eliminar producto porque prácticamente el código es muy parecido aquí para arriba.
En este caso sí capturamos, o sea, sí llamamos al archivo conexión, ya que cuando hemos viajado a editar producto, o no hemos requerido el header y en el header es que estaba conexión. Así que solo requerimos la conexión aparte. Bueno, aquí la consulta para editar producto es parecida a la de registrar producto. Bueno, a la acción de registrar producto. Si ustedes se van a esta acción de registrar producto, primero que nada tienen que capturar todos los datos de los campos, excepto el de imagen. Así que nos limitamos a todos estos. ¿Por qué solamente descripción, categoría, precio, marca, proveedor? Y no imagen, porque bueno, en mi formulario de editar producto yo ya no estoy capturando la imagen, yo ya no estoy editando imagen. Recuerden, el Value predetermina datos, pero cuando captura por post, porque es mediante el método post, y de hecho ya no necesito aquí encriptación multiplataform DAT, porque ya no estoy enviando foto, imagen. Repito, el método post captura, no captura el value que hay aquí, captura el dato que está en el cuadro de texto aquí. Es distinto. Esto solamente predetermina información, predetermina datos, el value. Si lo dejamos aquí, pues igualmente va a capturar estos datos. Si lo dejamos tal cual como está. O como lo hemos traído a la base de datos. El punto es que aquí en la actualización, nosotros tenemos que, si decidimos que se puedan actualizar todos estos campos, entonces sí o sí hay que enviarle algo, aunque vacío, pero hay que enviarle algo y lo va a actualizar, aunque vacío. Aunque esté vacío, pues va a poner un espacio vacío. Entonces, capturamos estos datos con los mismos names, porque bueno, en el formulario se están conservando los names. No está variando, no nos va a afectar con el formulario de registro. Recuerden que es un pase de formulario a formulario, o sea, de archivo a archivo. Ahora ya tengo estos datos que sí se puede, que yo he decidido que sí se puedan editar, que es la descripción, la categoría, el precio, la marca y el proveedor. Y ahora voy a hacer la consulta de actualización. Oh, esto es proveedor. Voy a poner proveedor. Aquí está mal. Lo voy a renombrar. Seguramente en mi formulario de editar producto estaba mal. Ya, proveedor. Ahí está. Mejor corregirlo ahora que después. Me vuelvo a archivo editar producto. Voy a ir cerrando todos estos que no me están sirviendo de momento. Voy a registrar producto, menú producto. Bueno, panel principal, validar acceso y a index. La consulta para la actualización es muy simple. Llamo al conectador, como siempre. Y aquí es hacer un update. Bien, el update quiere decir que va a actualizar un registro ya existente. No es como un registro. El insert inserta un nuevo registro. El update agarra un registro ya existente. Tengo que especificarle de qué tabla. Y tengo que setear y definir en qué campos va a actualizar. Aquí sí o sí puedo decidir ya qué campos son los que va a actualizar. Como me he tomado la molestia de capturar 5 campos, pues esos 5 campos son los que va a poder actualizar. Aunque tengan la misma información con la que han venido la base de datos, pero igual, aunque enviarle lo mismo, pero hay que enviarle algo, si decido que se puedan actualizar. Así que empiezo a poner campo por campo y su correspondiente valor. Aquí ya no importa el orden en el cual los voy a ir definiendo. Es decir, yo puedo decir que primero actualice la categoría, o que primero actualice la marca, después la descripción, bueno, en fin.
Vamos a ir igual por el mismo orden. ¿Por qué? Porque puedo definir que para descripción le otorgue el siguiente dato, lo que yo estoy capturando con la descripción. Entre comillas, igualmente ese es un dato en cadena. Categoría. Igual a, pues, categoría. Precio. Igual a precio. Separados por comillas. Marca va a ser igual a la marca que yo he capturado. Y proveedor por último. Bien, esta es la consulta de registro, actualización. Pero ojo, no podemos dejarlo solo así, porque si yo hago esto, va a actualizar con todos estos datos a todos mis registros que tengo. Si yo tengo 1000 registros, les va a otorgar esos 1000 registros, esos 1000 mismos datos. Si por ejemplo en mi precio decía 20, a todos mis productos les va a dar pues el precio de 20 si yo lo dejo así tal cual, porque esta actualización está diciendo que actualiza producto en estos campos. Pero no estoy especificando a qué registro va a hacerlo. Para eso, aquí lo hago siempre con la cláusula where. Recuerden que where lo utilizo tanto en delete como en edit. Y bueno, es todo. En esos dos es importante utilizar where, que si no, hay fallos. Aquí hay que especificar dónde el ID del producto, igual que hice con delete, sea igual pues al ID que yo estoy, bueno, capturando. Es este ID. Con esto yo ya voy a hacer la actualización específicamente a solo un producto. Una vez hecho eso, igual cierro SQL y close. Yo ya cierro pues la conexión. Y me relocalizo pues en la lista de productos. Veamos si todo va ok. Bueno, voy a irme atrás. Voy a editar. Fíjense, voy a cambiar el precio de 12.50 a 15. Con solo un cambio debería bastar para indicar que sí funcionan las actualizaciones. Guardo y ahí está, el precio es 15. Y efectivamente, si no nos ha dado ningún error, todos los demás cambios que podamos hacer van a funcionar. Pues, lengua inglesa de Zelanda, categoría de herramientas y utilitarios, marca IKEA, proveedor Tramontina. O creo que era al revés. Y ahí estamos, todos los cambios hechos correctamente. Los podemos eliminar también. Hasta aquí es el CRUD básico y solo lo hemos hecho de un ítem. Pero bueno, ¿qué más nos faltaría entonces? Nosotros al momento de crear un sistema tendríamos que hacerlo tanto para personal, para usuarios. Son CRUDs. Bien, aquí hay diferencia, tablas débiles y tablas fuertes. Como ya se indicó, las tablas débiles
son aquellas que son dependientes de la existencia de algún otro registro. Mientras que las tablas fuertes necesariamente pueden hacerse así tal cual como lo hemos hecho nosotros. No necesitan que exista otro ítem. Me voy. Si yo, por ejemplo, quiero realizar una venta, okay, tengo la tabla productos. Como han visto en la tabla productos, pues el objeto productos puede tener su nombre del producto, el precio, marca, etcétera. Todos estos datos los puedo yo registrar independientemente de si cuento con o no estos datos. Mientras que, por ejemplo, la tabla venta va a tener pues el producto, va a tener el cliente al cual se le está vendiendo. Y obviamente para que yo pueda vender debe existir algún producto registrado, como en este caso hay un producto llamado llave inglesa. Yo no puedo vender llave inglesa si no tengo ese producto registrado aquí. Yo no puedo hacer esa venta de ese producto. Y también lo mismo para clientes. Un cliente es una tabla fuerte porque necesariamente no es dependiente de que existan otra tabla, otros registros en otra tabla. El cliente puede tener el nombre, puede tener el apellido, el NIC, etcétera. Todos los datos que nosotros queramos y que no necesariamente necesitan existir en otra tabla para que pueda llenarse esto. Esta es una tabla débil, venta, y esta es una tabla fuerte. Bien, hasta aquí no es lo que acaba el CRUD. Hay que pulirlo más. Un CRUD no solamente acaba con los 4 pasos. Crear, ver, eliminar y editar. Aparte ya se le pule, se le da más funciones al formulario. Verán, hay un paso más implementado, pero que ya se sobreentiende que está dentro del CRUD, el cual se llama validaciones. Las validaciones son, sirven para evitar fallos humanos. Ejemplo, productos, registrar. Yo no puedo darme el lujo de que en mi sistema estén productos llamados, por ejemplo, llave, vamos a ponerle destornillador. Fíjense que aquí ya hay un error, que es un 3. O es más, yo no puedo registrar, darme el lujo de que en mi sistema esté un producto que no tenga la descripción o no tenga la categoría. Estos datos o estos campos deben ser obligatorios. A eso se le llama validación. Es para que el humano, cuando esté registrando, pues se evite al menor grado esos posibles errores y yo no tenga que después estar borrándolo. ¿Y qué pasa si lo he registrado y después de emitir 30 facturas, 200 facturas, me he dado cuenta de ese error? Entonces todos mis productos vendidos van a estar con esa descripción mala o con una marca que no debería haber sido o el precio que no debería haber sido. Bien, entonces hay que hacer validaciones al momento de registrar. Ese paso que se ha implementado, repito, es para evitar fallos humanos. No es obligatorio, pero es sinónimo de mejora de calidad. Bueno, para hacer las validaciones, HTML nos deja algunos atributos en sus plantillas. Vámonos a ir al registro producto, perdón, no al registro producto, sino formulario registro producto. Y bueno, si yo, por ejemplo, recuerden que aquí hay un botón que se llama Submit. Cuando yo le dé este botón, se va a activar el formulario, se va a enviar, se va a activar el action y se va a enviar la información. Yo puedo evitar que este campo quede vacío con un atributo llamado required.
Estas validaciones las puedo ver en Internet Form, validaciones, HTML nada más. A nivel de HTML. Solamente a nivel de HTML, nivel front. Required quiere decir que sea el campo requerido, que no puede estar vacío. Y fíjense que si yo intento enviar o guardar, me dice completa este campo. No puedo enviar el formulario si no está. A simple vista parece satisfactorio y bueno. De hecho, hay varias opciones. Ups, ¿qué pasó aquí? Varias opciones que nos da HTML para hacerlo más factible, de mejor calidad, como por ejemplo el minimal length. Minimal length quiere decir que cuánto de mínimo de caracteres puede tener. Voy a volverme aquí. Voy a colocar que aparte de que sea requerido, tenga un mínimo length. Fíjense, max length, min length. Bien. Mínimo length quiere decir cuánto de mínimo puede tener escrito este input, este controlador. Vamos a poner que, por ejemplo, 3 caracteres. O sea que como mínimo, 3 caracteres escrito antes de enviar. Si, por ejemplo, yo con el required enviaba aquí un L, se enviaba, ya funcionaba. Pero ahora que he puesto el min length, si yo envío, por ejemplo, si yo trato de enviar vacío, pues me dice que el campo debe completarse. Si yo envío un D, me está diciendo que por favor agregar, ahí está, ahí estamos, D, guardar. Me está diciendo alarga el texto a 3 o más caracteres. Actualmente usas 2 caracteres. Me está diciendo que debo complementarlo. Bien, esta y algunas opciones pocas más nos deja las plantillas de HTML. Sí, a simple vista parece suficiente, pero resulta que no lo es. Obviamente que mientras más avanza la tecnología, más exigente es y los usuarios pues más exigentes son a la vez o más exigente es el que fabrica el sistema porque los casos de errores de usuario son múltiples, bastantes. Entonces el programador o el ingeniero piensa en contingencia para tratar múltiples posibles errores. Bien, la mejor forma entonces de hacer estas validaciones, si es algo sencillo su sistema, algo muy sencillo, pues pueden utilizar HTML. Pero yo voy a aprovechar la oportunidad para enseñarles cómo hacer validaciones por JavaScript. Entonces, para hacer validaciones por JavaScript, yo lo primero que debo saber es JavaScript. Y ahí entra la tercera parte del curso, pues JavaScript. Bueno, entonces vamos a pausar el desarrollo del sistema para entrar a JavaScript. Bueno, para esto nosotros nos redirigimos aquí a los recursos, a las prácticas, y nos vamos a JavaScript. Abrimos las prácticas de JavaScript. Abrimos el texto, faltaba más. Para entender qué es JavaScript en primer lugar. JavaScript ya es prácticamente un complemento muy poderoso para nuestros desarrollos en todos los sistemas que hagamos. De hecho, normalmente y usualmente debería integrarse con HTML y CSS porque esa ha sido la finalidad, dar interacción a nuestros sistemas con JavaScript. Pero yo lo veo más adecuado integrarlo junto con PHP porque se alberga más con ellos, es decir, se hace más, se compagina más, se entiende más con ellos. Claro que si nosotros nos dedicamos a desarrollar sitios web, entonces JavaScript, solo sitios web, ojo, no aplicaciones. Entonces JavaScript va más de la mano con HTML y CSS. Pero bueno.
Para que veamos en sí qué papel tiene JavaScript, si nosotros vemos una imagen, el cual lo muestra, el cual lo define más. Fíjense que HTML, como habíamos visto en el módulo pasado, definía la estructura, CSS la presentación, el cómo se ve, y pues JavaScript le da funcionalidad, le da vida, hace que se mueva la cosa, es como el cerebro, no es estático, no es solo un molde, le da esa vida, ese dinamismo. Bueno, pues JavaScript es por esa precisa razón que es denominado un lenguaje front-end. Si bien en el módulo pasado habíamos visto todo lo que conllevaba front-end, hemos omitido JavaScript para llevarlo, porque así era la cronología del curso, llevarlo hasta backend, llevarlo junto con backend. Es frontend porque actúa del lado del escritorio, sí, y por eso es que lo hace dinámico nuestras páginas o aplicaciones, porque actúa del lado del usuario, del que está tratando el sistema o la aplicación o el sitio web. Pero, ¿qué es JavaScript en sí conceptualmente? Veamos el texto y revisemos lo que nos dice técnicamente, qué es JavaScript. Bien, es un lenguaje interpretado. Obviamente, como todos los que hemos estado viendo aquí, es decir, interpretado porque no utiliza código hexadecimal para hablar con la computadora. Es muy simple, sencillo, como ya lo vamos a ver. Es interpretado, ya está comido y es un lenguaje que se parece al lenguaje humano. Justo a tiempo quiere decir que actúa al momento de interactuar con él. No espera un llamado como PHP, llamados por procesos y demás. Actúa en el momento, es decir, en el momento que lo estamos ejecutando, en el momento ya se está, que lo estamos escribiendo, pues está ejecutando, se está respondiendo, es en tiempo real que está funcionando. A diferencia de otros lenguajes que esperamos a que se ejecute un proceso, llamamos, hacemos la petición, devolvemos y obtenemos una respuesta. No, por eso es justo a tiempo. Bien, lenguaje de script, o sea, lenguaje de secuencia de comandos, obvio, hecho para páginas web. Esa era la finalidad. Actualmente JavaScript es un lenguaje, está en su versión ECMAScript 6, así como PHP están en sus versiones 8.0, 8.1, MySQL también está en sus X versiones, CSS está en su versión 3, HTML está en su versión 5, pues JavaScript está en su versión ECMAScript 6, así se llaman las versiones. ECMAScript 6. Bien. Es todo lo que necesitamos saber de JavaScript de momento. Y que se entiende en secuencia, es decir, se lee de arriba para abajo. Claro que hay otros lenguajes de programación como los que están orientados a objetos tipo Java, no confundir por si acaso JavaScript con Java, en el cual pues va orientado a objetos, va orientado exclusivamente a la construcción, a la configuración y a las funcionalidades de segmentos de objetos. Es decir, yo me creo un objeto, como por ejemplo persona, y puedo tratarlo aparte. En todo puede estar en el mismo código, pero no quiere decir que se va a leer en el mismo orden, no se va a leer de arriba a abajo. Se va a leer a necesidad. Este puede llamar a este apartado, este otro puede llamar a este otro apartado. Así son los lenguajes orientados a objeto. Bueno, este es secuencial, de arriba para abajo se va a ir. Muy sencillo de entender y es muy grande, sencillo, fácil y por esa versatilidad ha crecido harto. Y prácticamente se pueden hacer miles de maravillas con JavaScript. Y tiene librerías que le dan y plugins que le amplían más sus funcionalidades. Y es más, está en constante actualización. Y los desarrolladores pues crean sus correspondientes librerías para aumentar más las posibilidades de lo que se puede hacer con eso. Bueno, en cursos avanzados vemos cómo se hace uso de este lenguaje de una forma más recursiva. Recursiva debería decir que es más usable, cómo lo pueden aplicar en otros casos. Y de hecho se está lanzando mi curso de JavaScript. Si están interesados, pues consulten. Ahora vamos a ver JavaScript. Primero que nada, como es un lenguaje frontend, al igual que HTML y CSS, no necesitamos de un compilador especial como XAMPP, o sea, como Apache, el compilador de PHP, para utilizarlo. Recuerden que PHP sí necesitamos instalar Apache,
para que éste instale el compilador de PHP y así poder ejecutar PHP, poder interpretarlo para que la computadora lo entienda. En el caso de JavaScript, no. De hecho, podríamos nosotros crearnos una carpeta en el escritorio que diga práctica JS. Está totalmente vacía y es más, para demostrarles que no necesita de ningún compilador, yo voy a cerrar Apache y también MySQL. Podemos observar que ya no está funcionando esto. Yo actualizo y fíjense que ya no funciona mi servidor. Voy a ir a mi editor de código. Voy a pausar el desarrollo del sistema y voy a abrir mi carpeta de prácticas JS que está en mi escritorio. La carpeta se encuentra vacía, obvio, y voy a crearme mi primer archivo. No necesito que sea PHP y de hecho no funcionaría si pongo PHP porque no funciona en el escritorio, funciona en el servidor que actualmente está pues apagado. Nuevo archivo y pues utilizo un index.html. Funciona delante del usuario. Es un lenguaje frontend y para poder mostrar la información, para poder hacer una salida de información, vamos a utilizar HTML para que muestre lo que yo estoy haciendo en JavaScript. Muy bien. Me creo una estructura básica HTML5. De momento no hay nada aquí. Y en primer lugar, hay dos formas, al igual que en CSS, hay dos formas de incrustar código JavaScript dentro de HTML. La primera es, bueno, en sí hay tres formas con CSS, pero con JavaScript hay dos. La primera es con el elemento script, el cual puede estar antes de nuestro código o después de nuestro código HTML o en el lugar que nosotros queramos. Eso va a depender de lo que queramos que haga el script. Ojo, ¿por qué es antes o por qué después? ¿Y por qué muchos recomiendan colocarlo al final antes de terminar el body? Porque de esta manera el script que nosotros escribamos aquí, o sea, el código que escribamos aquí, va a ser consciente de todo el script, el código HTML que ya hayamos escrito aquí arriba y que por alguna razón podríamos necesitarlo si es que. Pero si no necesitamos que esté consciente del código de los elementos HTML que hay aquí, entonces podríamos ponerlo aquí arriba. El otro modo, y quizá el mejor usado, es con siempre en head, porque recuerden que head utiliza todos los recursos, indica al navegador qué recursos va a utilizar esta página. Es con un elemento link. Bueno, también pueden ver en el texto cómo lo hacemos. Ahí estamos. ¿Cómo se escribe? Perdón, es con el script. Elemento script. Muy bien. Y aquí tenemos que indicar el source, o sea, el recurso. ¿En dónde está el archivo JavaScript? Sea que lo pongamos aquí arriba o sea que lo pongamos aquí abajo, siempre es el source. Seguidamente hay que crearnos un archivo JavaScript. Al igual que CSS, este solo se manifiesta a través de una plantilla HTML, a través del front HTML. Lo que escribamos se manifiesta, lo que hagamos se manifiesta a través de otro archivo, ¿no? Porque para él es lo que creamos. No es que si nosotros vamos a colocar el navegador .js y se va a mostrar lo que estemos typeando. No, se muestra a través de alguna plantilla.
Ponemos entonces aquí el título, el nombre que nosotros queramos, script, al igual que en CSS, colocamos el nombre que nosotros queramos y con la extensión .js. Entonces debemos decirle que el source del recurso es pues el archivo script.js. Con esto ya indicamos que estamos utilizando el archivo JS. Como ya dije, todo lo que escribamos aquí se va a manifestar a través de index.html, igual que CSS. No tenemos que abrir directamente este archivo en el navegador. Abrimos el index porque este va a mostrar todo lo que hagamos aquí. Entonces voy a abrirlo con el visor dinámico de brackets. Voy a llevar esto para acá. Y esto para acá. Y ahí está, hola mundo. Y JS ya está corriendo. Si quieren asegurarse que JS esté corriendo, hacen un clic derecho sobre el index.html, ver código fuente de la página, perdón, inspeccionar, mejor dicho. Se van a Reds. ¿Dónde estamos? Console, Network. Y aquí abajo pueden ver, voy a poner esto de lado. Bien. Aquí al lado en Network pueden ver si ha cargado o no el archivo JS. Bien, actualicen aquí y ahí está. Pueden ver que script.js se ha cargado. Status 304, cargado correctamente. Bien. Otra forma de escribir JS también es a través aquí de la consola, pero bueno, eso lo vamos a estar viendo después si necesitamos. Bien, me llevo esto de aquí y vamos con lo básico. Primero que nada, para entender un lenguaje como cualquier otro, hay que saber la anatomía de qué está compuesto, qué está hecho, cómo se escribe, qué se respeta, etcétera. O sea, la sintaxis y demás. Parte de eso lo tenemos escrito en el texto para entender la anatomía. La anatomía es muy simple. Es declaración, valor de la declaración, tipificación. Pero esto ya no se utiliza en ECMAScript 6. De hecho, ya no es necesario tipificarlo. El script, todo el script JS lo vamos a escribir aquí. Aquí en JS no hay, al igual que en CSS, no hay necesidad de abrir etiquetas, que esto es un JS, que cerramos, que aquí empieza o aquí termina. No, porque se supone que todo ya es código JS. Bien, empecemos por lo básico, que hay que saber salida de datos, es decir, cómo mostrar la información de lo que escribimos aquí en index.html. Bueno, hay tres maneras, de hecho, tres maneras. La primera es a través de un alert, una ventana emergente que se va a mostrar aquí cuando nosotros carguemos. Esto lo hacemos con alert, nada más, abrimos y cerramos. Y aquí ponemos todo lo que queremos que se muestre. Siempre hay que primero aprender cómo mostramos salida, es decir, cómo sacamos información. Las salidas de información, lo primero que debemos aprender en cualquier lenguaje, puesto para que sepamos que ha funcionado lo que hemos escrito. Si no resulta, pues no practicamos, no sabemos, no practicamos, estamos inconscientes de lo que está resultando de nuestras prácticas, de nuestros scripts. Por eso las ventanas emergentes, bueno, perdón, las salidas son importantes para mostrarnos lo que está resultando. O sea, es el resultado final del compilador, es como el pantallazo de puff, esto es lo que ha resultado de lo que has escrito. Bien, en script, bueno, en CSS se muestra a través de si ha funcionado o no los estilos, ¿no? Si ha cambiado el color o no. Pero en PHP a través del eco, como hemos podido ver. Y en el echo o el bar dump o el print air, que eran los únicos tres que había. Y el echo era el principal porque este prácticamente imprimía todo, mientras que el print air y el bar dump solamente para arreglos. Bueno, en JS podemos hacerlo a través de ventanas emergentes y lo que está entre comillas, pues, que puede ser una variable, que puede ser cualquier dato, se va a manifestar. En este caso voy a cerrar entre comillas la cadena que diga, pues, hola mundo. Y como ven, al actualizar, se recarga automáticamente mi página y ahí está, hola mundo. Ventana emergente que me dice, pues, hola mundo, la información que yo pongo. Ahí está, aceptar y ya.
Esto de la ventana emergente quiere decir que es lo primero que se va a cargar. Y ojo, lo primero que se carga antes de que termine de cargarse mi página. O sea, antes de que yo ponga aquí Hola Mundo, y fíjense, lo cargo, no se ha escrito todavía Hola Mundo, está primero pasando por el script. Eso quiere decir que un script es mucho más prioritario y mucho más veloz, actúa mucho antes. Se muestra mi mensaje de JS primero y después cuando yo termino de aceptar, recién se recarga el resto de la página del body. Ese es un modo. Entonces, alert es prioritario. De entrada, entra al principio del archivo. El otro modo, ojo, para hacer comentarios en JS, puedo utilizar la doble barra. El otro modo es a través de, de la plantilla, aquí mismo. Donde están viendo la plantilla en blanco, o sea, donde está el Hola Mundo, que es la plantilla o el body. Es ahí donde podemos escribir también y lo hacemos con un document a través del documento. Y eso se hace con un document. .write. Y dentro, obviamente, podemos escribir lo que nosotros queramos. Sí, lo que nosotros queramos. Document.write. Y aquí yo podría escribir, pues, hola a todos ustedes. Lo hizo y ahí está. Hola a todos ustedes. Obviamente es lo primero que se escribe antes del Hola Mundo, es porque yo estoy ejecutando primero JS. Se escribe lo que está en JS primero y después lo que está en el body. Ese es un modo a través del documento. Recuerden, salida de información es lo primero que aprendemos para que, bueno, en nuestras prácticas podamos manifestar o mostrar nuestros resultados, los resultados de los ejercicios. El otro modo y tercer modo, y es mi favorito, es a través de la consola. Que se hace con un console.log y aquí colocamos lo que nosotros queramos. En este caso, pues, hola desde la consola. Guardo y ya se ejecutó, pero la consola no está ni en ventana emergente ni en la plantilla. Está en inspeccionar y como ya les he dicho, aquí está la consola. Consola y ahí está. Esta es una forma. Nos está diciendo desde qué línea se está ejecutando, en qué archivo este mensaje. Línea 8 en el archivo script.js. La consola es mi favorito porque, bueno, no me muestran, no estorba mi flujo en la plantilla, ni ventanas emergentes en las que yo tengo que aceptar para que termine de cargar el archivo. Por eso es mi favorito. Lo podemos hacer desde cualquier manera. Bien, entonces ya hemos aprendido cómo sacar información. Hay que tener en cuenta estos tres modos. Y ahora aprendamos lo básico de HTML. Bueno, lo básico siempre de todo es saber variables, tipos de datos, los datos primitivos, sentencias, lo mismo que hicimos para PHP, hay que hacerlo también aquí. Entonces, lo primero de todo, el núcleo del script, que es las variables. Normalmente y básicamente, para declarar una variable en PHP, se hacía con el comando var. Con eso ya indicábamos que se está creando una variable, seguido del nombre de la variable, que podría decirse, pues, nombre. Puede llamarse el que queramos, es el nombre de la variable. En este caso lo llamo nombre. Seguido de un igual y para definir su valor y posteriormente el valor
¿Qué puede ser? Bueno, aquí ya entran en base en juego los tipos de datos que hay. Los tipos de datos. Tipos de datos podríamos darle nosotros a las variables. Pues están las cadenas, que van encerrados entre comillas simples. Están los enteros, que son números desde el menos infinito. Desde el menos x vamos a ponerlo como representación del infinito hasta el más x. O sea, hasta el más infinito. Pero en enteros, no entran números flotantes, no entran punto com, puntos y comas, decimales. Luego están los flotantes, float, que iguales desde el menos x punto z, vamos a colocarlo hasta más x punto z, que ahí entran los flotantes. También están los booleanos, que ya sabemos que son los true o false. O sea, falso o verdadero. Esos son los datos primitivos con los que nace JavaScript. Bien, entonces al nombre le vamos a la variable del nombre le vamos a definir un valor que se va a llamar Wilfredo Size. Estos ya estoy adelantando algunos de los ejercicios que ya están en el cuadernito de ejercicios, en el documento. Les recomiendo que vayan haciéndolo siempre, uno por uno, siempre. De momento, podemos ver que no pasa nada. El script se ha cargado, obviamente, pero no pasa nada. La variable ha sido declarada y hay un valor en esa variable. Para hacer que se manifieste, podemos utilizar 3 de estos métodos para hacer que se muestre. Por ejemplo, alert. Y entre paréntesis, decir que se escriba pues nombre. Ahí está, el nombre de la variable. Con eso es suficiente. Ahí está, Wilfredo Ceres. Ojo, no puedo hacer esto. No puedo hacer el alert antes de que exista la variable. No me funciona. ¿Ves? Y un defined. Ojo, este es un tipo de dato de JavaScript primitivo. Un defined quiere decir que es un dato indefinido. Es un dato que no es vacío ni es falso. Es indefinido. O sea, un valor que todavía existe, pero no ha sido definido con qué tiene todavía, pero existe. Bien, eso es lo que pasa por haber creado, pues, haber llamado a una variable antes de que ésta exista. Pero dice que aquí hay un valor, pero no sabe qué es, de qué se trata. Un define, por si acaso. También están los null, el tipo de dato null. Esos otros tipos de datos que son un definite y null, que quiere decir dato no válido, vacío. No, no es vacío, pero es nulo, nulo. No son datos vacíos, ni undefined ni nulo. Son otros tipos de datos. Bien. Entonces, así es como yo declaro una variable con var. Hay otras formas de declarar variables que son, pues, otras dos formas que son const y que son let. Pero estas solo importan acorde al solo varían en su ámbito, por el ámbito de, de función o de validez, mejor dicho. De acuerdo al caso se ponen. De momento, y para no ir más allá, vamos a utilizar solo var. No va a causar ningún conflicto y no quiere decir que sí o sí deban, de aquí para adelante voy a utilizar siempre var. No, ya les dije que let y const, las otras formas de declarar,
solo se utilizan en ciertos casos específicos. Pero si yo decidiese utilizar var, igual me funcionaría. Es pues cuestión de política o de seguridad si yo quiero utilizar let o comments. No es obligatorio usarlos. Bien, ya vimos los tipos de datos, ya vimos las variables. Vamos haciendo algunos que otros ejercicios. Nada más. Bueno, tengo aquí una variable nombre. Voy a crearme otra variable llamada apellido. Voy a quitarle mi apellido de aquí. Y le voy a decir Sáez García. Y en este caso, a partir de ahora voy a tratar de utilizar, el document.write para que se vea claro. El hola mundo lo voy a quitar, ya no me interesa. Ahí estamos. Y voy a concatenar estas dos variables. Para concatenar, yo utilizo el más. Así, el signo de más. Y ahí estamos. Wilfredo Sáez. Puedo concatenar también un espacio. Pongo un más y ahí está Wilfredo Sáez García. Puedo crearme tantas variables como quiera y concatenarlas. Bueno, ya vimos cómo hacerlo. Esto se puede hacer también por el alert, igual que con la consola. Ahora vamos a, ya que sabemos cómo concatenar variables, cómo crearlas, recuerden, vayan haciendo los ejercicios uno por uno. Vamos a ir pues con otra de las cosas básicas que hay que saber de cualquier lenguaje de programación, los operadores. Los operadores, que son primero que nada, los aritméticos. Tenemos el sumar, restar, multiplicar, dividir, y está el módulo. Por esto, se pone de esta manera. La diferencia de PHP, que es, mal no recuerdo, era mod, como se ponía. Hay varios operadores, ¿no? Están los operadores aritméticos, los operadores lógicos, de comparación. Vamos a empezar con los aritméticos. Vamos a ver cómo se comporta para cada uno de ellos y para eso vamos a utilizar un ejercicio que globalmente nos enseñe todo eso. Vamos a hacer este ejercicio. Los ejercicios son muy parecidos a los de PHP. Vamos a hacer el ejercicio 9. Creamos un algoritmo que declara dos números y para esto vamos a colocar var num1 igual a cualquiera. Nosotros ponemos, por ejemplo, 20. Ya estamos utilizando el valor de tipo entero, que por si acaso, a diferencia de quizá otros lenguajes de programación como los orientados a objetos, aquí no necesitamos declarar qué tipo de dato es, como por ejemplo int, que es un dato entero. Aquí directamente colocamos el dato y ya este lo sobreentiende y sabe de qué tipo de datos se trata. Var en num2 igual a 30. Bueno, vamos a realizar la suma. En este caso voy a utilizar pues consola de comandos. console.log y yo voy a crear pues aquí una variable que se va a llamar suma igual a pues num1
más num2. Que yo ponga punto y coma da igual, o que no lo ponga, es indiferente. Este lenguaje de programación no necesita saber cuándo ha terminado una instrucción, él ya la entiende. Bueno, aquí voy a poner la resta. Lo único que tengo que hacer es cambiar los símbolos. Multiplicación, mul. Y división. Es, pues, es. El módulo todavía no lo utilizo. Ya saben que eso normalmente lo utilizamos en otros casos, si necesitamos. Bueno, con un console log voy a hacer lo siguiente. Voy a concatenar y decir, la suma es los puntos y concateno el resultado que es suma. Ojo que, como están observando, el símbolo suma sirve tanto para concatenar como para también sumar. Obviamente que JavaScript entiende cuándo se comporta de una manera, cuándo debe comportarse de cierta manera u otra. Esta es. Esta. La multiplicación es. Pongo mul. La división es. Y división por último. Por eso, y ahí está. La suma es 50, la resta es menos 10, la multiplicación es 600 y la división es 0.6666. Por estos símbolos de errores, no se preocupen. Es, normalmente puede ser por las sentencias. O puede ser que su editor pues, no esté actualizado para JavaScript. O la última versión de JavaScript. Bien. Como ven, cada instrucción se muestra en una línea distinta. Yo podría haberlo puesto en alert, podría haberlo puesto en document write. Pero en preferencia siempre lo hago de esta manera en consola. Bien. Entonces eso sería todo por hoy. Vamos a continuar con JavaScript la siguiente clase, porque hay temas que prefiero decirlos de corrido y no cortarlos. Tenemos que hacer, pues, sentencias estructuradas, otros tipos de operadores, arreglos, que también son importantes, y funciones. Con eso estaríamos concluyendo JavaScript y continuaríamos con el desarrollo de nuestra aplicación. Como ven, eso va a complementarlo más y mejorar la calidad de nuestra aplicación. Entonces, no se olviden descargar las clases compartidas, hacer los ejercicios hasta ahora. Pueden curiosear un poco más de JavaScript. Es una cosa muy sencilla de aprender. Y sería hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau.